Imagina que tu dinero es como un ejército, con soldados listos para conquistar bienes y servicios. Cada billete representa poder. Poder para comprar mejores alimentos, ropa, tecnología, un viajecito de vez en cuando. Y lo más importante y fundamental, poder para comprar tiempo y controlar tu destino, no permitiendo que otros dirijan tu ejército de billetes eficientes. Pero un día, sin hacer ruido, aparece un enemigo invisible que come terreno de tus fronteras sin darte cuenta. Al principio, no se nota. Una barra de pan cuesta un poco más. El café cuesta unos pocos céntimos más. La gasolina te saca unos eurillos más de tu bolsillo. No parece gran cosa, pero la invasión de tu mayor enemigo ha comenzado. La inflación es una bestia que se alimenta de tu poder adquisitivo sin miramientos. Cada vez que suben los precios, tus valientes soldados pierden fuerza. Lo que antes comprabas por 100 euros o dólares ahora lo tienes que comprar por 110, luego por 120, y así sucesivamente. Tus soldados no han muerto, pero ahora están débiles, mal alimentados y sin fuerzas para continuar luchando, por lo que ya no pueden seguir conquistando territorios como antes. En el vídeo de hoy vamos a ver las razones por las que se produce la inflación, repasaremos 3 casos históricos muy heavies de hiperinflación y, por último, veremos cuáles son las mejores inversiones para lograr mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Comenzamos. La inflación no solamente ataca a tu dinero presente, sino también a tu dinero pasado. Es decir, a tus ahorros. Si guardas 100.000 euros bajo tu colchón, a los 10 años seguirás teniendo esos 100.000 euros, pero ya no podrás comprar tantas cosas como si lo gastas ahora. ¿Y por qué sucede esto? Hubo un tiempo en que el dinero tenía valor porque representaba esfuerzo, trabajo, confianza. Cada moneda era una promesa de que si tú dabas algo al mundo, el mundo te devolvería algo de valor a cambio. Pero entonces los guardianes del tesoro, los que lo debían custodiar, empezaron a jugar a un juego peligroso. Ese dinero que valía porque estaba respaldado por un activo tangible de valor como es el oro quedaba a merced de gobernantes despilfarradores. Imprimamos más billetes, dicen. ¿Imaginas encender tu impresora Epson o HP e imprimir como loco todos los billetes que quieras? No quiero quitarte la ilusión, pero muy probablemente terminarías con tus huesos en la cárcel. Esta posibilidad solo está reservada a unos pocos. ¿Y por qué hacen esto? Muy sencillo, porque son unos manirrotos que gastan más de lo que tienen. La inflación no aparece sola. Nace del desequilibrio entre lo que se produce y lo que se gasta y, como habrás adivinado, en la mayoría de economías occidentales se gasta más de lo que se produce. Si un país importa más de lo que exporta, si la fuerza laboral no alcanza para sostener el gasto público, y si hay más dinero persiguiendo los mismos bienes y servicios, los precios suben como fuego ardiendo en pasto seco. El papel moneda se debilita, y la gente pierde la confianza. 2 ejemplos muy claros los tenemos en Venezuela y Argentina, pero han habido, a lo largo de la historia, casos aún más extremos por increíble que parezca. La historia más conocida, sin duda alguna, es la hiperinflación alemana que provocó el pago de las indemnizaciones impuestas al país teutón como consecuencia del Tratado de Versalles. La República de Weimar, régimen alemán del momento, tuvo que emitir marcos de manera incesante para hacer frente a los gastos de las sanciones impuestas por los vencedores, y la excesiva cantidad de dinero en circulación provocó un aumento descomunal de precios. Entre 1922 y 1923, los precios aumentaban un 21% cada día, doblando su precio cada 4 días, el equivalente a un 30.000% mensual. El marco se depreció de tal manera que, cuenta la leyenda, un ciudadano acudió a un comercio con una carretilla cargada de billetes, la dejó en la calle y cuando salió, se habían llevado la carretilla y habían dejado el dinero en el suelo. Para el ladrón, la carretilla tenía mucho más valor que los billetes. Y, es que cuando el dinero deja de tener valor, los bienes tangibles se revalorizan aunque se trate de simples carretillas. Otras personas lo utilizaron como combustible en invierno o para empapelar las paredes de sus casas. El descontento de los alemanes creó un cisma político en el país donde el anarquismo primero, el comunismo después y, finalmente el nazismo, fueron en auge. Otro caso de hiperinflación tuvo lugar en Hungría tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946.
números en mano es la inflación más salvaje de la historia. Basta decir que se llegó a emitir el billete con la denominación más alta jamás conocido, el billete de 100 trillones de peng, la divisa húngara. Rusos y nazis habían saqueado incesantemente el país tras sus sucesivas invasiones y la nación magiar aún debía el equivalente a 300 millones de dólares a la Unión Soviética en concepto de reparaciones de guerra. Como el país centroeuropeo no tenía oro ni divisas extranjeras suficientes para afrontar los pagos, el gobierno se vio obligado a emitir papel moneda indiscriminadamente. Los precios alcanzaron su cenit en julio de ese año cuando los precios se cuadruplicaban diariamente. Los sueldos, que aumentaban cada 4 horas, llegaron a perder un 85% de poder adquisitivo pese a todo. Los agricultores dejaron de aceptar peng, provocando escasez de oferta y un aumento más brutal todavía de los precios, si es que eso era posible. Los habitantes terminaron por recurrir al trueque de manera obligada, su dinero resultaba inservible. La solución llegó cuando el gobierno húngaro emitió una nueva divisa, el florín húngaro, respaldada por reservas de oro, logrando con ello normalizar la situación. Existen fotografías de personas barriendo peng en las calles de Budapest. El caso más reciente ocurrido ha sido en Zimbabue durante los años 2005 y 2009 y es, por el momento, el único caso de inflación descontrolada de lo que llevamos de siglo, aunque probablemente los habitantes de Venezuela y Argentina tengan algo que objetar al respecto. La corrupción del gobierno de Robert Mugabe, caudillo del país durante 30 años, junto a la impresión continua de papel moneda para financiar al ejército y ahogar las contrarrevoluciones internas, llevó a la antigua Rodesia a imprimir un nuevo billete, el nuevo dólar, que sustituyó al antiguo dólar de Zimbabue, por razón de 1000 a 1 ya que los precios se habían multiplicado por 1000 durante 2006. La emisión de la nueva divisa no sirvió para paliar la situación sino todo lo contrario, en 2007 los precios se multiplicaron por 66.000. No obstante, y al contrario que en Alemania o Hungría, no era un problema coyuntural sino estructural. Con el 80% de la población en paro, los salarios, denominados en billones de dólares, no alcanzaban ni para un billete de autobús, ni para una barra de pan siquiera. Durante 2008, los ciudadanos usaban los billetes como papel higiénico. Y el precio de una botella de agua se multiplicaba por 2 cada 2 horas. Si se acudía a un bar a tomar un café, el precio se doblaba en el lapso de tiempo transcurrido entre disolver el azucarillo y terminarse la taza, y en julio llegó a emitirse un billete de 100 trillones de dólares. La situación no se arregló hasta que el gobierno decidió eliminar el nuevo dólar ante el fracaso de su implantación y sustituirlo por monedas fuertes como el rand sudafricano y el dólar estadounidense que pasaron, eventualmente, a ser las divisas oficiales del país africano. Para evitar que nuestros ahorros pierdan valor por la inflación, debemos invertir en activos reales, no en esperanzas y promesas de pago, y a continuación vamos a hablar de esas inversiones. Pero antes de continuar te voy a pedir que le otorgues un buen like al vídeo, compartas, nos dejes un comentario, ya que el algoritmo de YouTube valora esto muchísimo a la hora de dar plena difusión al vídeo y a nuestro canal, te suscribas si todavía no lo has hecho y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos cuando los subamos. Continuamos. El primer activo financiero en el que debes estar, sí o sí, es en el mercado de renta variable. Los mercados de valores, pese a su volatilidad inherente, se constituyen como la opción de inversión más rentable a largo plazo. Y la que, en comparación a otros activos, bate más holgadamente a la inflación, suponiendo casi un 7% de rentabilidad anualizada real a largo plazo. Puedes invertir en los mercados de valores de dos formas muy distintas. La primera es mediante una estrategia de inversión pasiva en la que no trates de ser más rápido que el mercado sino en caminar junto a él. Y esto lo puedes lograr comprando un fondo índice o un fondo cotizado que replique un índice bursátil de los cientos que existen. Si quieres invertir, por ejemplo, en la bolsa más líquida e importante del mundo, el S&P 500, que engloba a las 500 mayores empresas de los Estados Unidos de América, tendrás exposición a las 500 principales compañías de la mayor economía del mundo. Si deseas una mayor exposición a un sector en concreto, puedes invertir en una cesta de acciones de una industria particular o en el índice Nasdaq 100 que engloba a las 100 principales compañías tecnológicas del mundo. O si quieres diversificar más geográficamente, un índice como el MSCI World podría ser tu mejor opción.
La segunda estrategia para invertir en el mercado de valores, en cambio, solo debes llevarla a cabo si ya tienes algo de experiencia previa en inversión pasiva, y es invertir en compañías cotizadas de manera individual. Mediante la elección de empresas que baten consistentemente al mercado de valores, los inversores son capaces de obtener rendimientos superiores a la media del mercado. Rendimientos como los obtenidos por Warren Buffett, que ha logrado una rentabilidad anualizada del 20% durante los últimos 60 años. Pero para dar este paso hay que aprender a valorar empresas primero. Saber que detrás de una acción cotizada hay una compañía que gana o que pierde dinero. Que algunas de ellas pueden atravesar coyunturas difíciles pero que cuentan con fortalezas suficientes como para recuperarse y seguir subiendo. Mientras que otras, que en el pasado han sido compañías potentes, ya no poseen los atributos como para continuar creciendo como antaño. Por otro lado, el inversor debe controlar otro aspecto fundamental del mundo de la inversión y este no es otro que las emociones. Un mal control de estas nos pueden hacer incurrir en vender precipitadamente cuando hay caídas injustificadas o correr detrás de una acción por el simple hecho de que sube de precio y todos la compran. El segundo activo en el que debes invertir es el oro. Pero no debes hacerlo por FOMO sino porque el metal amarillo es el activo antiinflacionario por antonomasia. Desde que en 1971 se abandonara definitivamente el patrón oro, que fijaba el precio de la onza de oro en torno a los $35, el metal dorado ha escalado hasta superar los $4.000 de cotización. Acelerón acrecentado en los últimos 3 años debido a la política expansiva post-pandemia y a la crisis inflacionaria provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras las monedas fiat se devalúen por las causas que hemos explicado antes, el oro seguirá brillando, aunque con lógicas correcciones por el camino, en el futuro. Puedes invertir en oro de dos maneras. Bien sea mediante la inversión física en lingotes, monedas o joyería, bien sea mediante la compra de fondos cotizados que repliquen el precio del oro físico o a un producto derivado del oro. El tercer activo, aunque con matices, no es otro que el Bitcoin. Muchas personas invierten en la reina de las criptomonedas sin entenderlas, simplemente por el miedo de que el tren pase y ellos no se hayan subido a tiempo. Muchos no conocen la tecnología que hay detrás de Bitcoin ni las propiedades que hacen de este activo una especie de oro digital. Así que te voy a pedir que antes de que inviertas un solo euro en Bitcoin, estudies bien el terreno que pisas, no vayas a meter las piernas en el barro. Del cuarto y último activo no hemos hablado demasiado en Maestros de la Bolsa. Nos referimos a la inversión inmobiliaria, y no nos referimos a invertir en REITs o en experimentos raros como el crowdfunding inmobiliario, hablamos de ladrillo puro y duro, departamentos, garajes y trasteros. Ahora mismo el horno no está para bollos y el mercado está muy difícil, pero no se puede negar que la inversión inmobiliaria ha sido muy rentable a largo plazo para todos los que pudieron invertir en su día, y si no, pregúntale a tus abuelos. Si no puedes permitirte invertir en un departamento, empieza en pequeño con un garaje o un trastero, y más tarde intenta dar el salto a algo más gordo. En resumen, la inflación aparece en cuanto los gobiernos, en su soberbia, confunden papel con riqueza, promesa con poder. Entonces los comerciantes suben precios por si acaso, los trabajadores piden mayor salario por pura subsistencia, y los productores trasladan esos costes al consumidor final. En ese momento el ahorro deja de tener sentido, el sueldo se convierte en ceniza antes de final de mes, y el pueblo empieza a mirar el dinero como hojas secas de un árbol que antes daba sombra. Es el precio que se paga por olvidar que la economía no es magia sino equilibrio. Es trabajo real, producción y confianza sostenida en el tiempo. Afortunadamente existen activos reales más valiosos que el dinero fiat y estos nos ayudan a mantener nuestro poder adquisitivo. Hoy en día dejar los ahorros parados en el banco es un mal negocio. Pero aún así, se calcula que en España hay 1 billón de euros quietos en cuentas bancarias de nula remuneración. ¿Y tú, tienes tu dinero parado todavía o ya lo estás invirtiendo? Házmelo saber dejando un comentario. Aunque hoy día la inflación parece controlada, sería buena idea que los gobiernos y bancos centrales no olvidaran repasar los libros de historia y que aprendan lo que pasó en Alemania, Hungría, Zimbabue y, más recientemente, en Venezuela y Argentina. Ya puedes adquirir tu ejemplar de Maestros de la Bolsa, Maestros de la Bolsa 2 y Stock Market Masters en Amazon.com y Amazon.es. Invertir en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio.